Saludos cordiales, mi nombre es Melissa Navarro Suárez, soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas y en esta ocasión conoceremos uno de los casos más emblemáticos de la historia de la justicia latinoamericana más reciente, que es el caso Manuela y otros versus El Salvador. Este es un caso que expuso la relación que puede haber entre la criminalización del aborto, los prejuicios de género, aspectos como la pobreza y el acceso desigual a la justicia, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por violar una serie de derechos fundamentales de una mujer que, en vez de recibir la atención médica que necesitaba, fue tratada como una criminal a priori. En el contexto de este caso tenemos que entender quién era Manuela. Pues Manuela era una mujer joven, de escasos recursos, madre de 2 hijos, que vivía en una zona rural de El Salvador. En el año 2008 sufrió una emergencia obstétrica causada por una preeclampsia, que es una condición médica muy grave que provoca ciertas complicaciones durante el embarazo. Por este estado en el que ella se encontraba, su padre la llevó al hospital en busca de ayuda profesional. Sin embargo, en vez de recibir la atención que ella necesitaba, el personal médico que la atendió la denunció alegando que ella había cometido el delito de homicidio agravado contra su recién nacido. Durante su internamiento en el hospital, ella fue esposada a su camilla sin siquiera haber sido formalmente acusada penalmente ni contar con asistencia legal de ningún tipo. Además, fue condenada a 30 años de prisión, que es el mínimo legal previsto en la legislación salvadoreña para este tipo de delitos. Una vez estando en prisión, su salud se deterioró muy rápido, en parte debido a la condición que ella había sufrido. Mas nunca fue diagnosticada correctamente ni recibió tratamiento adecuado. Y años después ella murió bajo la custodia del Estado, dejando huérfanos así a sus 2 hijos. Por lo que este caso llegó finalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, impulsado por organizaciones de derechos humanos que denunciaron las graves violaciones sufridas por Manuela. La Corte declaró responsable al Estado salvadoreño por la violación de una serie de derechos fundamentales que le correspondían a Manuela, los cuales los encontramos estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Algunos de estos derechos fueron el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, además del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Desde el inicio, Manuela enfrentó muchos obstáculos en torno a ella poder acceder a una defensa adecuada tras la acusación que se estaba haciendo contra ella, ya que su detención fue ilegal y arbitraria bajo un argumento de flagrancia, aunque ni siquiera existía una investigación formal ante los hechos. Y durante las diligencias preliminares ella no tuvo un abogado presente, eh, más su defensa pública actuó con negligencia, no presentó pruebas, no cuestionó las inconsistencias del expediente y ni siquiera apeló la sentencia condenatoria contra ella. Además, la Corte destacó que el proceso judicial estuvo lleno de estereotipos de género asociados con la conducta de una mala madre, negándole hacia ella el beneficio de la duda. Esto evidenció, obviamente, toda una discriminación estructural donde el ser mujer, pobre y vivir en una zona rural la colocó en una situación de extrema vulnerabilidad. Bueno, también el Estado violentó el principio del juicio previo al imponerle primero prisión preventiva de manera casi que instantánea, sin siquiera un análisis objetivo de sus necesidades o del caso que se estaba llevando a cabo. Por lo que la Corte señaló que esta medida se basó en una presunción de culpabilidad, lo que vulneró aún más el derecho al debido proceso al que ella tenía acceso. Asimismo, las decisiones judiciales que se tomaron carecieron de motivación adecuada y fueron dictadas desde prejuicios y no desde la evidencia científica con pruebas ni jurídica. Además, el delito por el cual se le condenó fue de homicidio agravado, como ya habíamos mencionado, una figura penal que ni siquiera se ajustaba a los hechos ni a la normativa aplicable en casos de condiciones médicas, eh, por lo que la Corte determinó que la interpretación que se hizo fue arbitraria y contraria al principio de legalidad, eh,
el cual nos exige que las sanciones sean claras, previsibles y preexistentes, por lo que el proceso se utilizó para castigar una condición médica y no un delito. Ahora, en cuanto a la territorialidad del Estado, la Corte declaró que las obligaciones que tenía el Estado salvadoreño en materia de derechos humanos se extendían a toda persona bajo su jurisdicción, incluyendo aquellas privadas de libertad, incluso más aún. Por lo tanto, El Salvador tenía un deber constitucional de proteger la vida y la salud de Manuela mientras se encontraba en custodia y bajo un proceso jurídico, por lo que su muerte en ese contexto agravó aún más la responsabilidad internacional del Estado al demostrar la falta de atención y el incumplimiento de su deber de cuidado. Y haciendo un análisis general de todo lo que revisamos, pues la Corte consideró claramente que El Salvador no adoptó las medidas que tenía que tomar para prevenir o sancionar las violaciones a los derechos humanos contra Manuela. Eh, y en lugar de proteger su vida y su salud con atención médica, el Estado respondió con represión penal. Además, el personal de salud que la atendió violó completamente el secreto profesional, denunciándolo a las autoridades incluso antes de brindarle el tratamiento que ella ocupaba, por lo que el sistema judicial actuó con prejuicio, con falta de imparcialidad, y el sistema penitenciario la dejó morir sin atención médica. Y entre las medidas ordenadas por la Corte a favor de Manuela y sus familiares fueron, entre otras, las siguientes. Que en un acto público se reconociera la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño por la negligencia, ¿verdad?, de sus derechos humanos, la creación de protocolos médicos para atender este tipo de emergencias obstétricas en un futuro sin criminalizar a las mujeres, la revisión de la regulación de prisión preventiva, eh, por supuesto la capacitación a funcionarios judiciales y de salud en temas de aborto. Se le brindó becas de estudio a los hijos de Manuela y además que se procurara siempre cumplir con el secreto profesional médico en este tipo de casos. Por lo que todas estas medidas buscan que casos como el de Manuela no vuelvan a repetirse y que las mujeres en situación de vulnerabilidad reciban atención digna y no un castigo injusto. Por lo que, haciendo una reflexión general del caso de Manuela, eh, pues podemos ver claramente que esto es una realidad, ¿verdad?, que sucede tanto en El Salvador como en otros países, sobre todo en Latinoamérica, y que sucede cuando el sistema penal no se usa correctamente y se usa para castigar la pobreza y la marginalización de las mujeres. También nos muestra cómo los prejuicios institucionales pueden convertir una emergencia médica en una condena que le puede costar incluso la vida, como Manuela, donde la justicia penal, en vez de proteger sus derechos, los vulneró, cuando debería ser un instrumento que garantice el debido proceso, la dignidad y la igualdad de todos, y no para perpetuar la exclusión y el sufrimiento. Manuela sufrió una muerte injusta, pero su caso sirvió para transformar la jurisprudencia interamericana y local, abriendo un camino de esperanza para miles de mujeres en América Latina que enfrentan situaciones similares. Por lo que el verdadero desafío aquí es que todos los estados, al menos los que son parte de la convención, cumplan con las medidas eh, y adopten una perspectiva, sobre todo de género, en su legislación, donde se garantice que ninguna mujer vuelva a ser encarcelada simplemente por necesitar atención médica. Porque el derecho a la vida, a la salud y a la justicia no pueden depender del género y menos de la condición social de una persona. Y aunque Manuela no tuvo voz ni voto en su juicio, su historia sigue hablando por todas. Y bueno, muchas gracias por ver el video y espero que les haya parecido interesante y que nos sirva de reflexión a todos.